Feliz día, amables televidentes. En Colombia hay necesidad de que todos estuvimos hablando de paz, de que todos nos enteremos de cómo avanzan estos procesos que mantiene el gobierno y las FARC en La Habana. Son documentos que salen al público, que están en una página, que no es desconocido para ninguno. Algunos son escépticos, otros no, pero necesariamente la paz es necesaria para todo colombiano y en todas partes del mundo es importante, porque sea que unas fuerzas políticas la estén necesitando hoy para fortalecer sus finanzas o para que quienes están escasos de esos accesos a las finanzas puedan por lo menos mejorar sus condiciones de vida. En el Huila se organizó un foro que contó con la presencia de invitados especiales, un foro que organizó la Gobernación del Huila, que permitió conocer criterios y aspectos de personalidades, entre ellos Sergio de Zuviría Samper, quien es miembro de la Comisión Histórica en materia de conflicto y de víctimas. Él planteaba, por ejemplo, la necesidad de que hagamos consensos en materia de temas concretos y específicos. No pongamos a hablar sobre pequeñeces, sino sobre lo medular. Y no dejemos que este tema de el entendimiento sea solamente de las instituciones, del gobierno. Luchamos para que no haya un centralismo devastador, pero en este caso como que no nos comprometemos. Todos debemos comprometernos. Quisiéramos contribuir en este proceso mostrándoles algunos de los criterios del investigador Sergio de Zuviría Samper, muy conocido por algunos de ustedes. Aquí algunos de sus planteamientos. Hay que construir temas prioritarios. Para mí, y vengo trabajando en ello, estoy haciendo una cartografía de las diferentes visiones de paz territorial. Y he encontrado en la producción 5 visiones que no puedo compartir por razones del tiempo. Y tercero, una metodología. En su sentido griego o en su sentido del maestro Machado, caminos. Si yo me quiero involucrar en esto como una responsabilidad ética, humana, por los hijos, los nietos, en un diálogo intergeneracional de una justicia restaurativa, yo tendría que trazar una metodología. Precisamente cuando se refiere a metodología, él revela que es necesario que nosotros entendamos qué es lo que se está en este momento discutiendo, porque han pasado varios años, varios meses y varios días y muchos no entendemos o no sabemos qué es lo que está sucediendo en esos diálogos entre el gobierno y las FARC en La Habana. Y yo creo que hay 4 cosas que nos faltan. La primera es reconocer lo inédito del actual proceso que se realiza en Colombia. ¿Qué tiene de peculiar, como diría Foucault, de acontecimiento sagital este proceso? Segundo, ¿qué concepciones de paz están en disputa? Tercero, ¿qué es lo básico por lectura propia de los 4 acuerdos, 127 páginas? Y cuarto, ¿qué dificultades va a existir a esta etapa? Ahora, todos tenemos la obligación de conocer y tener una claridad sobre qué es lo que el proceso en inmerso tiene, lo inédito y lo específico de ese proceso que se adelanta actualmente en Colombia. Si un ser humano, todos y todos los hombres y mujeres, por su condición de serlo, somos filósofos y filósofas, tendremos que estar en la capacidad, uno, yo diría, ¿qué tiene de inédito? Cuando un niño o una niña me pregunta a mí, ¿qué es lo peculiar de este proceso? Yo no lo puedo contestar con extensión, pero diría, primer proceso a nivel mundial que incluye y escucha de antemano a las víctimas. Segundo, una comisión histórica del conflicto antes de que se acabe el conflicto, que trata de resolver 4 preguntas altamente académicas: orígenes y causas del conflicto,
condiciones y factores de su persistencia, mayores impactos sobre la población y responsables colectivos. Y en todos los textos de la Comisión Histórica está Israel, Estados Unidos, la clase dominante de este país, está la insurgencia, están las transnacionales. Bueno. Ahora hay que entender que en el mundo hay nuevas formas de guerra, hay nuevas formas de conflicto. Y como colombianos, como habitantes de este país, debemos entender este proceso. Eso lo dice de Zuviría Samper. Un modelo de justicia que tenemos que entender la diferencia entre justicia retributiva y justicia restaurativa. Cuarto, un enfoque de género y territorial que de golpe hay que estudiar más si se logró o no en los acuerdos. 5. La mesa ha ido adquiriendo una función constituyente. Quiere decir que todos los acuerdos implicarían reformas constitucionales y algunas al modelo neoliberal. 6. La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, los propios palestinos han llamado. ¿Cómo lograron hacerla en tan poco tiempo y qué puede aportar al conflicto israelí-palestino? Y 7. Es la única esperanza de paz, sucede en Colombia, que podría mostrar la ONU al mundo en corto tiempo, porque todo lo demás, y en eso Pepe Mujica tiene razón, es incremento de las guerras religiosas, Estado Islámico, culturales, bueno, unas guerras incomprensibles, las guerras a las cuales dedicó Eric Hobsbawm sus 3 últimas reflexiones, tratar de comprender las nuevas guerras planetarias. Bueno, pero dentro de ese concepto hay que entender qué es realmente paz, que en esa paz que nosotros conseguimos, ¿cómo la entendemos? Si tenemos esos elementos inéditos, pasamos a la segunda parte. ¿Qué concepciones de paz hay? Y yo diría que por lo menos hay en el campo nuestro 2 que yo personalmente respeto todas las posiciones políticas, llamo unas posiciones que predominan en ciertos sectores de la derecha. La primera la denomino la paz del capital, y es que se quiere terminar el conflicto, es porque se volvió un obstáculo para la inversión privada extranjera. Hay que someter a la insurgencia y la crisis capitalista nos obliga a hacer una terminación. Una segunda visión que habla de paz, sí, pero sin impunidad. La gran pregunta es, ¿qué entiende ese sector por impunidad? Y fundamentalmente entiende que no se pague y se pudran en la cárcel los actores del conflicto. Cuando la cárcel, en todos los análisis contemporáneos de la filosofía jurídica, es el peor invento del proyecto de la modernidad, porque lo que produce es el microcapitalismo y la salida para ser delincuente. Los indígenas nos lo han enseñado, los negros nos lo han enseñado. Si quisiéramos hacer un posacuerdo, nos va a tocar inventar otra institución que no sea la cárcel. Por eso existe una jurisdicción especial indígena, un fuero indígena, etcétera, etcétera. Hoy, nadie en la filosofía y en la teoría jurídica contemporánea defendía o defendería que la cárcel es la mejor manera de que cuando un ser humano ha cometido una falla, que todos lo cometemos, salga a repararla. La cárcel como una acción de reparación, la cárcel como una acción de justicia restaurativa proyectiva. Quiere decir que la impunidad ellos solo la ven en el lenguaje de la guerra, del odio, de la venganza, de la recriminación, y no en el sentido de restaurar las heridas traumáticas de una sociedad. Él ha definido en sus estudios de muchos años la visión que tiene el común de la gente de paz. Escuchemos. En el campo popular se disputan 4 visiones de la paz concretas.
La primera considera que mientras exista capitalismo, y más en su fase neoliberal, nadie puede hablar de paz, porque paz y capitalismo es una contradicción en los términos. Quiere decir que hablar de paz en La Habana y acá no hay paz social, pues es una especie de ficción, etc. Un segundo grupo de la cartografía, yo la llamo la paz o la terminación del conflicto con indiferencia. Y es el problema de terminar el conflicto es del ejército, de las Fuerzas Armadas y de la guerrilla, pero a mí no me compete ni tengo nada que ver con la historia del conflicto. Yo la denomino la paz con indiferencia. Resuelvan ustedes allá eso, porque eso no tiene que ver con la historia de Colombia, con la historia de mi tradición, con mi dulce y tremenda tierra colombiana, como diría el gran poeta Jorge Salamea. La paz es de los otros, la paz es de las élites, y yo no tengo nada que ver con eso. La tercera visión, saludamos el proceso de paz, lo acompañamos, pero de manera relativa, porque tiene demasiados defectos. Tiene defectos en que no cambia el modelo económico, no cambia la política energética, no cambia elementos estructurales. Y una cuarta visión, que es en la que yo personalmente me sitúo, y es que terminar el conflicto haría que cambie la correlación en el movimiento social y popular para un mediano plazo, abrir un proceso constituyente, como se ha hecho en muchas partes de América Latina, para hablar de lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Reforma a la educación, gratuita, pública. ¿Qué es lo fundamental? Reforma a la ciencia, a la investigación, reforma a la justicia. En términos de mirada de la historia del conflicto, la clase dominante de este país, que no se puede llamar dirigente, ha sido timorata y le ha dado miedo a hacer reformas que se han hecho en muchos otros países del continente. Es decir, como dice el informe Basta Ya, paradójicamente es miedo a la democracia desde abajo y directa. Por lo tanto, si yo quiero enseñar de paz, siempre el concepto debe ser resignificado. Tercero, leerme los acuerdos. Y que un niño o una niña de Colombia me pregunte a mí, de esas 127 páginas, ¿qué es lo fundamental del Acuerdo de Desarrollo Rural Integral? Lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental del acuerdo para una apertura democrática? Segundo acuerdo. Tercero, ¿qué es lo fundamental del acuerdo de los llamados cultivos ilícitos? Y cuarto, ¿qué es lo fundamental de las 64 páginas del acuerdo del punto 5 de víctimas? Así como la madre y el padre al leer Caperucita Roja, vuélvame eso la substancia. Si no soy capaz de eso y le delego a otros, estamos no involucrándonos por irresponsabilidad, por triunfo neoliberal, desideologización. El maestro Max Horkheimer tiene una de las frases más contundentes: el desprecio de la teoría es el inicio del cinismo en la vida práctica y moral. Imagínense la impronta ética que tiene el desprecio de la teoría. Hay unas peculiaridades que tiene el proceso de paz que se discute en La Habana. Se los vamos a comentar dentro de unos segundos, por boca, lógicamente, de nuestro invitado especial.
Somos la generación más decididos. Tatiana todavía nada de nada, pero piensa que ya es hora de hacerlo porque piensa que Camila ya. Camila todavía no, pero piensa que Tatiana, Paco, la Flaca y el Gordo Salamanca ya. Y ellos todavía no, pero a su vez piensan que Eduardo, Lucho, Lina y Nelson ya, pero ellos todavía no. Y pensando que todos ya empezaron, Tatiana y los demás se sienten presionados a empezar. La realidad es que antes de los 18 años la mayoría no ha empezado. Ahora ya lo sabes, empieza a tener relaciones sexuales sin presión. Apreciado empresario, renueve antes del 31 de marzo su registro mercantil, el Registro Nacional de Turismo RNT, el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza RUNEOL, la inscripción de las entidades sin ánimo de lucro ESAL y antes del 7 de abril la inscripción del Registro Único de Proponentes RUP. Estar en Cámara de Comercio de Neiva es respaldo y credibilidad ante sus clientes y proveedores. Para más información en www.ccneiva.org. Hay muchos que critican el proceso o porque no han vivido exactamente el horror de la guerra o simplemente por seguir sugerencias de otros, pero hay que leer, enterarnos de eso. Es una invitación que nos hacen y desde luego que yo también se la formulo. ¿Qué peculiaridades tienen los acuerdos? Yo creo que es clarísimo, no vamos a trabajarlos porque sería yo un irresponsable. Pero, por ejemplo, Viva la Ciudadanía acaba de publicar un folleto, se consigue por internet, si no quieren leerlos, yo por eso un poco discuto lo de la simplificación, pero sí le puede uno decir qué es lo clave del punto de uso y tenencia de la tierra, qué es lo clave de los planes regionales de enfoque territorial y qué es lo clave de los planes nacionales para el tema de la tierra. 3 puntos. ¿Qué es lo clave? Si no somos capaces de apropiarlos por nuestra cuenta, utilicen formas. Pero hoy nadie puede decir que no tiene acceso a los libros, cuando pagando uno 33.000 pesos en la biblioteca Luis Ángel Arango, le prestan 5 libros por 15 días y tenemos la virtud en América Latina que se pueden clonar, a no decir lo otro. Quiere decir que combatiendo el ascenso exagerado del euro, defendemos la democracia educativa. Yo a mis estudiantes y a los líderes sociales siempre les digo, muéstrenme el carnet de la Luis Ángel Arango, o si no, ustedes no han asumido. Si les gusta la astronomía, la jardinería, lo que quieran, si el libro no está, se lo compran 8 días. Si son expertos en el tema de la guerra, lo mismo, los compran. Es decir, no tenemos ese tipo de pretexto. Pero que se firme un acuerdo no quiere decir que ya tenemos la paz. Es el paso que se da para continuar un proceso de entendimiento entre todos los colombianos que durará por ahí alrededor de otros 60 o 70 años. ¿Qué dificultades se pueden prever en la terminación del conflicto? Cuando se acerca la redención, cuando se acerca la salvación, se incrementan los peligros. Y yo diría que hay 4 núcleos de altísima tensión en que ojalá la universidad, la sociedad, y creo que en eso las Fuerzas Armadas y Militares han hecho un aporte fundamental en la subcomisión del conflicto. El primer núcleo de tensión es el modelo de zonas
de ubicación. La insurgencia la llama territorios de paz, el gobierno y la subcomisión lo llama zonas de ubicación. Yo creo que una palabra que debería desaparecer es zonas de concentración, porque eso es lo que nos rememora el horror eurooccidental de los campos de concentración de Auschwitz y Treblinka. Por lo tanto, no creo que se pueda ni usar esa palabra, pero sí hay dos visiones y no hay que haber estudiado mucho para saber la diferencia. Para el gobierno, la dejación de armas debe ser en el mismo momento del acuerdo final el 100% de las armas y deben estar circunscritas a unas zonas bastante reducidas, donde al lado en el segundo círculo estaría la presencia de la misión de la ONU y luego estarían las comunidades. Es decir, el gran problema de la paz territorial. ¿Cómo deben ser esas zonas de ubicación y en qué momento se dejan las armas? Dejar las armas puede ser gradual, 30%, 20%, 10%, con el control de un organismo internacional, pero ahí no hay ningún acuerdo. El segundo, donde sí hay acuerdo, la ley de amnistía. Por eso les toca leerse el punto 3 del acuerdo de víctimas, porque la amnistía sería para los excombatientes, para los que son presos y no reconozcan que son de la insurgencia, y para los delitos de extrema miseria y pobreza. Una excarcelación rápida, inmediata, el día de la firma del acuerdo final. Tercer asunto, creo que para todos y todas es clarísimo, sería el tema de las garantías de seguridad y no repetición. Es el gran tema de la prensa, tema en el cual debemos meternos. Las BACRIM son simplemente unas bandas criminales inspiradas por el narcotráfico o tienen una acción contrainsurgente, antisubversiva y de persecución a los líderes sociales y políticos. La producción académica del Centro Nacional de Memoria, la producción de Indepaz, la producción está en esa discusión. El problema no es simplemente de los términos, sino si esos términos expresan la realidad territorial, la realidad concreta, como lo decía clarísimamente el delegado de la OEA. Decir que son solo BACRIM es considerar que no tienen acción contrainsurgente, antisubversiva, anticomunista. Y decir que son organismos, como dice el acuerdo número 74 de la jurisdicción, organismos sucesores del paramilitarismo. Parecería un problema lingüístico, pero el problema es si los conceptos contienen la realidad o los conceptos evaden la realidad. Hay una cosa interesante, ¿no? Y es que, como estamos en un país político, es necesario que se definan, se establezcan constitucionalmente dentro de la Carta Magna normatividad para concebir el proceso, el entendimiento entre todos los colombianos para un mejoramiento del nivel de vida de todos por igual, los de la clase A y de los de la clase B, de todos los estratos sociales. Y el cuarto es cómo hacer el desarrollo constitucional y normativo de los acuerdos. Hasta ahora los acuerdos son un saludo a la bandera, nada esté acordado hasta todo quede acordado. Si esos no pasan a ser parte del bloque de constitucionalidad, el proceso habrá fracasado. ¿Qué sistema podemos usar
para que eso se vuelva un título de nuestra Constitución? En todo, y ahí hay dos caminos. Uno que pasa todo por el Congreso de la República y otro que le da una gran importancia al Protocolo 2 de Ginebra, que sería un acuerdo depositado en Ginebra que podría pasar a través de un mecanismo especial para ser bloque de constitucionalidad. Como ven, hoy comprender lo que es el proceso exige en primer lugar ser consciente de los peligros y dificultades. Segundo, cambiar nuestro modo de vida. Yo pensé que llegaría a estos últimos años de mi vida sin ver lo que García Márquez y Carlos Gaviria antes de morir soñaron, y era un país que no condene a la generación de mis hijos a otros 100 años de soledad. Si no incrementamos la responsabilidad, el involucramiento, la decisión, la responsabilidad, volveremos a fracasar. Y tres, yo diría que esto hoy da para un doctorado. Sí. Nadie que no tenga el tiempo para estudiar, leer, conversar, deliberar, discutir, podrá cumplir un papel importante. Si seguimos dedicando tanto tiempo al tuiteo, al chateo, a la banalidad y la frivolidad, habremos fracasado. Muchas gracias. Estos pues los aspectos globales del investigador. Espero que haya contribuido de esta forma a entender un poco lo que se vino para nosotros. El acuerdo de paz, el área o en la etapa del posconflicto se vino y en todos estamos comprometidos, incluidos los periodistas que laboran en los medios de comunicación. Muchas gracias, muy amable. Felicidades.